Hola amigos, el día de hoy les quiero platicar, pues es un tema gigantesco, pero quiero empezar con algunas de mis impresiones respecto a lo que tiene que ver con las grabaciones. Obviamente todos los esfuerzos que hacemos los audiófilos para pues disfrutar de nuestra música dependen de una materia prima fundamental y esas son las grabaciones. Ahora bien, las grabaciones tienen una serie, bueno, digamos que cargan con una serie de problemas que traemos arrastrando desde hace 50 años. Y eso se debe a dos puntos principales desde mi punto de vista, que son la transmisión y la producción. En cuanto a la transmisión, estamos hablando de que el medio fundamental por el cual la música era conocida era a través del radio, AM o FM. Digamos que en la mejor calidad era el FM. Y obviamente ahí hablamos de un ancho de banda muy limitado, una dinámica igualmente limitada, entonces pues obviamente el medio no permitía una calidad como pues la que se puede conseguir ahora con tantas alternativas que hasta podemos tomar del aire de manera directa, ¿no? Sin embargo, eh, ese fue el punto de partida y con ese punto de partida hay que entender que desde ahí se tuvo que trabajar. Ahora bien, la otra eh, limitante tiene que ver con la producción. Y aquí con la producción quiero referirme a los LPs. Eh, los LPs que eran el límite de lo que se podía conseguir a nivel de calidad sonora para tener un medio de reproducción de alta resolución. Los LPs tenían un problema que en altas frecuencias las cabezas de corte se calentaban si se ponía una frecuencia alta, digamos de arriba de 10 kilohertz, si se ponía a hacer un corte de eso cerca del final del disco. Y ese corte calentaba las cabezas porque es muchísima información en un espacio muy chiquito. Eh, lo normal es que cuando alguien quiere poner un LP o una tornamesa y no tiene predefono y lo pone, digamos, en su conexión de auxiliar, pues va a oír un sonido que se oye grave, grave, el medio está apagado y no nada, se oye nada de agudo, porque mecánicamente grabar los agudos es la parte más difícil. Entonces, el hacer que, eh, que se pudiese eso escuchar de manera normal provocó que se hiciese una curva. Si digamos teníamos los bajos muy elevados, mecánicamente hablando, los bajos muy elevados contra el medio y el agudo, pues había que poner una curva invertida para poder compensar esta producción con una reproducción que permitiese que tuviésemos una curva plana, es decir, un espectro plano de reproducción sonora. Y eso es parte de esa herencia, digamos, de esa herencia, no digamos catastrófica, pero sí muy pesada tecnológicamente hablando, porque si bien cada micrófono suena distinto,
Entonces, y aparte, los ingenieros de grabación, digamos que para una obra pop, para un disco pop, meten micrófonos diferentes para la voz, para las guitarras, para el piano, para los tambores, para el bajo. Para cada instrumento llegan a meter micrófonos diferentes que, cuya firma tonal de cada micrófono es distinta. Bueno, pues el resultado es una cosa que es una mezcolanza, digamos, muy complicada cuando los audiófilos nos enfrentamos a la idea de hacer que nuestro sonido sea una réplica de lo que fue el sonido original a la hora de ser producido y grabado. Yo he estado en varias sesiones de grabación en diferentes estudios, he tenido esa oportunidad. Y recuerdo ahorita, por ejemplo, una ocasión en un estudio de los ingenieros de los músicos de Molotov, que tienen su estudio ahí en Coyoacán, y el estudio estaba pues digamos en una casa antigua, y un cuarto de buen tamaño era en donde estaban los músicos, y ahí tenían la batería, era un cuarto cuadrado, pero muy alto, y pegadito, comunicado por una ventana, estaba el cuarto de control en donde se hacía la grabación. Estaba el ingeniero y la mesa de control, la mezcladora, y luego aparte había otro cuarto donde estaban los equipos refrigerados, porque ese equipo con el que ellos grababan había sido un gran equipo de grabación en tiempos anteriores, y una disquera grande se los había, que ya habían quebrado o algo. Ellos compraron el equipo y lo reinstalaron y todo esto. Bueno, muy bien. El caso es que yo me acuerdo en esa ocasión incluso yo traía mi decibelímetro, y pidieron al baterista que tocase algo porque querían calibrar algo en la grabación. Entonces el baterista se puso a tocar algo y yo estaba en el cuarto en donde estaba la batería, y me sorprendió muchísimo. Bueno, para empezar, el sonido en vivo en un espacio así, con una batería real, pues es abrumador, es potentísimo, ¿no? Es potentísimo. Y, por ejemplo, el golpe de la tarola eran como balazos. Y los platillos, les puedo decir que con mi decibelímetro a 1 metro de los platillos, yo medía 120 decibeles. 120 decibeles reales de un platillo, estando a 1 metro con la batería real, ¿no? Entonces, este cuate le daba y tenía una energía eso. Bueno, me salí del cuarto, me fui al cuarto de control, y la verdad es que con todo su gran equipo y sus micrófonos y sus bocinas de referencia, sonaba horrible eso. Y les dije, oigan, es que lo que estamos oyendo aquí es una caricatura de lo que está pasando en el cuarto de junto. Y bueno, esa ocasión, pues obviamente ellos no sabían explicarme, pero una de las razones por las cuales la grabación en general tiene una herencia bastante autocensurada, en el sentido de que, por ejemplo, los agudos, con todo y que teníamos micrófonos capaces de captar esa información, a la hora del corte al disco, pues las cabezas, si hubiésemos dejado los agudos en alta frecuencia, acuérdense que mecánicamente
Los agudos son los más difíciles de hacer el corte. Entonces, si se hacía el corte con la potencia correcta, pues se recalentaban y se podía quemar la cabeza de corte. Entonces, por eso se inventó eso de las grabaciones a media velocidad. Yo iba a sacar una, pero lo que agarré fue un original master recording, que seguramente, bueno, al principio ellos se anunciaban como Half Speed Master. Pero bueno, el asunto es que a media velocidad, pues la frecuencia de, digamos, 18 kilohertz no es de 18 kilohertz, sino a media velocidad es de 9 kilohertz, es la mitad. Y entonces cortar a 9 kilohertz es mucho menos complejo, digamos, es una carga mucho menos pesada que hacer el corte a 18 kilohertz. Entonces, por eso se inventó el corte, las grabaciones de Half Speed Master, de grabaciones a media velocidad. Y cuando uno oye un disco cortado en Half Speed Master, pues se oye glorioso porque tiene una capacidad de reproducir frecuencias y tonos que con la grabación normal es muy difícil de igualar. Entonces, esa es una de las cualidades por las cuales el Half Speed Master es especial. Pero bueno, así como esa herencia de las altas frecuencias y la otra herencia de la radio, tenemos una herencia más de las que les voy a platicar ahorita aquí, y esa es una que nos decía el ingeniero Humberto Terán, que es el ingeniero en jefe del Palacio de Bellas Artes, y él nos decía que existe una curva de ruido que ellos conocen muy bien, ellos, los ingenieros de grabación, es una curva de ruido porque la grabación está hecha para su reproducción, digamos, masiva. Y entonces tienen que grabar pensando en el medio que más se va a usar para que la gente lo escuche. Y el medio en donde más la gente lo va a escuchar es en el radio FM, en el coche. Por ende, pues el ruido ambiental del coche es materia de referencia para efecto de hacer las grabaciones. Entonces, si tenemos un ruido ambiental del coche que impone que hay que tener un cierto margen para que se escuche el sonido a pesar del ruido del ruido ambiental del coche. Tenemos la limitación del ancho de banda del FM, igual que de la dinámica, y tenemos las limitaciones de corte mecánicos del LP, pues ahí tenemos 3 puntos que digamos es una herencia deleteria que sigue haciéndose hoy día. Ahora bien, hoy día, con las grabaciones digitales, se podrían hacer grabaciones flat, es decir, sin tener miedo a los agudos, porque ahorita ya no tenemos bronca de hacer un corte. Los que tendrían la bronca serían los que hicieron las copias de LP, pero a nivel digital no tienen ninguno de esos problemas. Entonces, esa es una de las cuestiones interesantes cuando ustedes escuchan una obra en disco, en LP que, ojo, para mí sigue siendo lo mejor, ¿no? Ok, hay grabaciones digitales magníficas, hay equipo digital ultra super caro, supuestamente de una gran resolución. Sin embargo, como siguen grabando los ingenieros con esas herencias que además parece que ni siquiera toman en cuenta, es decir, parece que ni siquiera se dan cuenta de que ahora tienen un ancho de banda, una dinámica, no tienen los límites que antes había, siguen grabando bajo esos límites, pero bueno, si se dieran cuenta de eso, yo creo que las grabaciones digitales podrían ser
inigualables con el LP o con el analógico. Pero bueno, eso parece que no se han dado cuenta los ingenieros, y mientras eso no se dé, pues tener LPs de primer nivel es algo que sí ha seguido valiendo y para mí vale muchísimo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que platicar al respecto, pero por lo pronto yo nada más quise hablarle de esos tres, eh, digamos, topes que los propios ingenieros de grabación emplean, aparte del otro que también mencioné, que es eso de tener una colección variopinta de micrófonos puestos en diferentes lados simultáneamente para la misma grabación. Pero bueno, eh, quise yo señalarles esto porque realmente el lograr una reproducción realista, tal como se oyen los músicos en realidad, es mucho, es una empresa muy difícil, y yo podría decir que en los términos que tenemos ahorita sería una verdadera proeza. Entonces, cuando nos acercamos a algo semejante, pues debemos estar muy contentos porque es algo extremadamente difícil. Y bueno, de eso quería platicarles, y hasta ahí voy a dejar mi plática el día de hoy. Muchas gracias por su visita.